El título de la palabra de Dios que estudiaremos es La obediencia es la fuente de la salvación. Con este tema, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. El eterno reino de Dios se está acercando. El hecho de que vamos a ir al cielo es realmente emocionante. Sin embargo, existen los que no podrán participar en la salvación y los que podrán participar. Lo más importante es si obedecemos a Dios o no. Nuestra salvación depende de si ponemos en práctica la obediencia o no. En Hebreos 3, está escrito que los que desobedecen no pueden entrar en el reposo de Dios. ¿No es así? Y cuando vemos a Adán y Eva cometiendo pecado de desobediencia en el huerto del Edén, podemos confirmar que la obediencia es verdaderamente la base de la salvación. Y la vida de fe que no obedece no es la que Dios quiere que vivamos. ¿Cuál es la principal característica de Satanás? Es incitar al pueblo a desobedecer a Dios. Satanás siempre incita al pueblo a desobedecer a Dios. Él hace que el pueblo se oponga a la voluntad de Dios y se resista a Dios. Esto fue lo que también sucedió en el mundo angelical del cielo. Fuimos engañados por Satanás y nos pusimos del lado de la desobediencia. Por eso fuimos expulsados del cielo. Pecamos en el cielo y vinimos a esta tierra. ¿Qué es el pecado? De acuerdo con 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, el pecado es la desobediencia. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, está escrito, el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es la infracción de la ley? Es la desobediencia. El pecado comenzó a partir de la desobediencia, no de otras cosas. Satanás merodea alrededor como el espíritu de desobediencia y penetra en los que tienen una fe débil y son fáciles. El único que conoce mejor el camino de nuestra salvación es Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos hace conocer que podemos ir al reino de los cielos si seguimos al Cordero por donde quiera que va. Aquí, seguir significa obedecer todas las instrucciones y las palabras de Dios. ¿No es así? Donde quiera que Dios nos guíe, debemos seguir el camino que Dios llama bueno, abandonando todos nuestros pensamientos y todos nuestros juicios equivocados. Cuando se trata de la obediencia y la desobediencia, la obediencia es una enseñanza que Dios nos dio como ejemplo. Y la desobediencia es la forma de vida que Satanás incita. La vida de seguir a Satanás y sus enseñanzas provoca desobediencia al final. Sin embargo, la vida de seguir a Cristo produce una hermosa obediencia. Hoy, confirmemos esto a través de la Biblia. Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás acrecienta la desobediencia. Se dice que Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Podemos confirmar incluso solo en Efesios capítulo 2, versículo 2, que la desobediencia nos lleva a someternos a Satanás.
¿No es así? Si llevamos una vida de obediencia, esto nos trae una enorme alegría y placer. Y Dios nos permite presenciar cosas increíbles que no esperábamos. A través de esto, Dios abre el camino para que tengamos gran fe y esperanza del cielo. Una vida de obediencia es verdaderamente hermosa. Sin embargo, Satanás ha estado incitando la desobediencia, incluso en el huerto del Edén. En el principio, Adán y Eva obedecieron a Dios. Sin embargo, a través de la historia del libro de Génesis, Dios nos ha hecho saber quién hizo que Adán y Eva lo desobedecieran, confiando en que la obediencia a la palabra de Dios trae los mejores y los más hermosos resultados. Vayamos todos por ese camino. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2, está escrito: Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En Daniel capítulo 7, Satanás se describe como el que habla contra Dios. Veamos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará. ¿Qué hablará? Palabras contra el Altísimo. Él no obedece la voluntad de Dios, sino habla contra la santa voluntad de Dios. Y a lo santo del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él cambió toda la verdad, las santas leyes de la vida que Dios perfeccionó para nuestra salvación. ¿Quién está haciendo este trabajo en este momento? El que habla contra el Dios Altísimo. ¿Quién es Él? Es el espíritu maligno, el diablo llamado Satanás. En Efesios capítulo 2, está escrito que este espíritu malvado opera en los hijos de desobediencia. Cuando el espíritu malvado opera en alguien, esa persona desobedece a Dios sin dudar. Este es un fenómeno único en el mundo espiritual. Los que desobedecen a Dios se adhieren a sus propios pensamientos y obstinación. Dios nos está guiando al camino más gracioso y hermoso, previendo el final desde el principio. Mientras seguimos a Dios, a veces también hay un río, un mar, una montaña, un campo y un camino áspero. Por eso algunos dicen: no quiero ir por ese camino. Quiero ir por un camino más cómodo, como un camino de flores. Satanás es bueno tentando de esa manera. ¿Adán y Eva no tenían fe? Cuando Dios creó a Adán y Eva diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Él era muy feliz y vio que era muy bueno. Sin embargo, Adán y Eva encontraron el espíritu de desobediencia. ¿Y qué pasó? Todas las palabras de Dios fueron borradas de sus corazones. ¿Y qué comenzaron a hacer? La desobediencia comenzó a verse de una mejor manera, y ese tipo de sentimiento comenzó a controlar sus corazones. En otras palabras, el espíritu de desobediencia comenzó a operar. Luego extendieron sus manos al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios les había dicho que no comieran. Se veía bueno para comer y agradable a los ojos, y también codiciable para alcanzar sabiduría. Este fue el principio de heredar el pecado a toda la humanidad. ¿No es así? Hermanos y hermanas, la obediencia es muy noble y muy hermosa. ¿La obediencia a qué? La obediencia a la palabra de Dios. Debemos mirar siempre a Dios pensando: ¿qué palabras Dios da acerca de esto? ¿Qué dirección sugiere Dios en este momento? Es por eso que la Biblia explica la obediencia de un hombre y la desobediencia de un hombre
como una enseñanza central en todo el capítulo de Romanos capítulo 5. ¿Dónde comenzó el pecado de la humanidad? Comenzó de la desobediencia. Podemos entenderlo fácilmente, visto desde el tema de hoy. El espíritu de Satanás obra en aquellos que son desobedientes e instiga a todas las personas a desobedecer a Dios. Al ver el mundo humano, una vez que los niños pequeños saben caminar y comer solos, ¿escuchan a su madre? No lo hacen. Cuando ella les dice que no vayan a un lugar peligroso, ¿qué hacen? Van allí aún más. Las madres saben que caerán y se lastimarán si van a un lugar alto. Así que les dicen, no subas a un lugar alto. Pero curiosamente, son realmente buenos haciendo cosas que les dicen que no hagan. Ya que Satanás conoce la naturaleza del hombre, sigue trabajando con eso. Satanás obra en los que desobedecen. Él busca a aquellos que desobedecen. Hermanos y hermanas, hemos sido inspirados por el Espíritu Santo, por lo que debemos llevar una vida de obediencia a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar qué estemos haciendo. Siempre debemos obedecer a Dios. Si Dios dice, haz esto, solo debemos hacer esto. Y si Dios dice, haz aquello, solo debemos hacer aquello. Si llevamos una vida así, cuando terminemos nuestra vida del Evangelio y miremos atrás, comprenderemos que hemos recorrido el camino más bello. Vayamos a Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Un hombre aquí es Adán, ¿verdad? Sea su esposa o la serpiente quien lo engañó. Un hombre, Adán, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le prohibió comer. La desobediencia obró en él y lo llevó a la desobediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí cuando dice, por la obediencia de uno, ese uno indica a Jesús, ¿cierto? Adán transmitió la semilla de la muerte a toda la humanidad a través de la desobediencia. Pero Jesucristo propagó la semilla de vida a todos los seres humanos a través de la obediencia. De esta manera, la obediencia y la desobediencia son el núcleo de todos los 66 libros de la Biblia. En la historia del huerto del Edén, también estaban la obediencia y la desobediencia. Y también en la vida de Abraham, siempre hubo estos dos núcleos, la obediencia y la desobediencia. Es lo mismo con nosotros, que estamos caminando hacia el reino de los cielos. Una persona siempre vivió de acuerdo con la palabra de Dios, fuera un asunto pequeño o un asunto grande. Y la otra persona siempre se quejaba, murmuraba y se molestaba en un rincón de su mente, aunque parecía que estaba trabajando. Ella trabajaba junto con la otra. Sin embargo, cuando vemos en su mundo interior, no había nada de gozo en su corazón. Dios separará las ovejas de los cabritos en el último día. Las ovejas y los cabritos no están en lugares separados. Dios pone a ambos en el mismo redil y los separa en el último día, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. En resumen, las ovejas que obedecen y los cabritos que desobedecen pueden vivir en el mismo lugar hasta el final, pero cuando llegue el último día, Dios los separará. El Espíritu Santo no puede morar en los que desobedecen. Como el espíritu maligno, el gobernante del reino del aire, entra en la mente de esas personas y siempre está obrando en ellos. Se quejan incluso cuando el evangelio marcha bien y envidian, sienten celos y odian a los que sirven bien a Dios. Esa clase de mente brota en ellos. Por otro lado, como Dios está obrando en nosotros, como el espíritu de obediencia,
Nos sentimos felices cuando otros obedecen a Dios y las cosas marchan bien, porque vemos todo con la misma mente de Dios. Cuando Dios ve algo con los ojos de gozo, ¿podemos verlo con los ojos de odio? No podemos ver el mundo espiritual porque estamos en la carne, pero la Biblia nos permite ver las cosas del mundo espiritual. Entonces, si vemos las cosas del mundo espiritual basándonos en las enseñanzas de Dios en la Biblia, el resultado de aquellos en cuyas mentes obra el espíritu de desobediencia y el resultado de aquellos en cuyas mentes obra el espíritu de obediencia es totalmente diferente. Por eso, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio en obediencia a Dios, después de recibir el Espíritu Santo de la lluvia temprana en Pentecostés, muchas personas, como 3,000 o 5,000 en un día, regresaron a la verdad. Fue porque el Espíritu Santo había descendido. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros? Llegamos a vivir una vida obediente a Dios. Es alegre vivir una vida obediente, y somos los más felices y los más pacíficos viviendo esa vida. Sin embargo, curiosamente, la gente que es desobediente odia cuando algo va bien. Las personas que han recibido el Espíritu Santo se preocupan por ellos pensando, ¿por qué están haciendo eso? Esa no es la voluntad de Dios. Sufrirán gran congoja y un gran castigo si siguen yendo por ese camino. Es por eso que en Romanos capítulo 5, Dios dijo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 8, considerando el asunto de la obediencia de un hombre. Y aunque era hijo, aquí hijo es Jesús. Por lo que padeció aprendió, ¿qué? La obediencia. Jesús es Dios. Sin embargo, Él vino a la tierra en la carne y aprendió una vida de obediencia para nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando aprendemos la obediencia, ¿qué sucede? Y habiendo sido perfeccionado. Si no obedecemos, permanecemos imperfectos, llenos de defectos y manchas, y no podemos anhelar el día de Dios. Aunque venimos a la iglesia y llegamos a ser conocedores escuchando muchas palabras de Dios, si no obedecemos, no podemos decir que tenemos fe. La fe de una persona es tanta como su obediencia. La parte que desobedece está fuera del mundo de la fe. Al ver cuánto obedece una persona, estará bien que piensen que cree en esa medida. Veamos el capítulo 5, versículo 8 otra vez. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo podemos recibir la salvación? A través de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Nunca debemos malinterpretar que la obediencia es solo seguir a alguien que está guiando y que está en la verdad por un largo tiempo. Eso no es correcto. Siempre debemos mirar las palabras de Dios y ver si es la voluntad de Dios. Si no disciernen, pueden preguntar en persona. Haciendo eso, todos sigamos la voluntad de Dios. La obediencia es obedecer la voluntad de Dios, no obedecer la opinión personal de alguien incondicionalmente, solo porque ha llevado una vida de la fe por mucho tiempo. Incluso los que han estado en la verdad mucho tiempo pueden caer en tentación, y aunque algunos tienen posiciones, pueden ir por un camino equivocado inconscientemente. Nuestro estándar debe estar puesto siempre en Dios.
Me gustaría decirles una vez más que la obediencia que decimos ahora es obediencia a Dios y a la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dios nos permitió conocer que Jesús dio ejemplo de obediencia a la palabra de Dios para ser perfeccionado, cuando vino a esta tierra como el sumo sacerdote. Como mencioné antes, Satanás está suscitando la desobediencia en todo el mundo. Él es el gobernante del reino del aire. Él está actuando como el propietario temporal de esta tierra. Está escrito que Jesús vino a esta tierra para destruir eso. ¿No es así? Veamos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es, ¿de quién? Es del diablo. Pensemos sobre el pecado. ¿Dónde comienza la semilla del pecado? Comienza de la desobediencia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para ¿hacer qué? Para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a la tierra para destruir la desobediencia. El diablo transgredió todas las leyes celestiales que Dios había establecido. Él no obedeció y tentó a los ángeles celestiales para que desobedecieran a Dios. Él los tentó para oponerse a Dios y seguir su propia voluntad. Por esa razón, fue arrojado a esta tierra al final. Entonces, todos los pecados comienzan de la desobediencia. Entonces, el que practica el pecado es ¿de quién? Ya que hacen lo que Dios les dijo que no hicieran, ¿esclavos de quién se convierten? Se convierten en esclavos de Satanás, esclavos del diablo. Desde entonces, todo su tiempo es una serie de sufrimientos y dolor incontrolables. Podemos confirmarlo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Vayamos al capítulo 3, versículo 4, para ver qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues, ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Infringir la ley es quebrantar la ley de vida que Dios estableció, y es desobediencia a la luz del tema de hoy. Finalmente, infringir la ley es desobediencia. Dios dijo a su pueblo que guarde el día de reposo, pero guardan el domingo. ¿Esto es obediencia? Dios dijo a su pueblo que guarde la Pascua, pero celebran la Navidad. Dios dijo a su pueblo que no adore ídolos, pero erigen la cruz. Todos desobedecen a Dios. La infracción de la ley es desobediencia. Esto es desobediencia a los estatutos de Dios. También hay desobediencia a lo que Dios mismo ordenó. De acuerdo con el Antiguo Testamento, un profeta de Dios fue a Betel para cumplir la voluntad de Dios. Cuando regresaba de cumplir su trabajo, el profeta de Dios se encontró con un viejo profeta que vivía en Betel. El viejo profeta le pidió que fuera a su casa, comiera pan, bebiera agua y descansara un poco. Fue muy generoso con él. Piensen en la situación. Un hombre al que nunca antes había visto le dio pan, agua, un lugar para descansar y le dijo que descansara un poco. ¡Qué gran favor! Definitivamente es algo que apreciar. ¿Pero qué le había ordenado Dios? Dios le dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Sin embargo, él ignoró la palabra de Dios y escuchó al viejo profeta de Betel. El viejo profeta dijo, Dios vino a mí y me dijo que te diera pan y agua y que descansaras un poco.
Debemos enfocarnos solo en lo que hemos escuchado de Dios. Cuando el viejo profeta se interpuso y mintió, él pensó que eran las palabras verdaderas de Dios, y como resultado, fue atacado por un león y murió. De esta manera, sucedió un evento trágico. ¿No es así? Hermanos y hermanas, debemos obedecer sabiendo a quién debemos obedecer. Debemos entender correctamente de quién son las palabras y seguir solo a Dios por donde quiera que nos guíe. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no. ¿Qué? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si escuchamos su voz, la voz de Dios, no debemos desobedecerlo como los israelitas, que desobedecieron en el desierto en los tiempos del Antiguo Testamento. Ellos desobedecieron a Dios en la provocación, con corazones malvados. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El libro de Hebreos enfatiza que ciertamente llegará el momento cuando escuchemos la voz de Dios. Está escrito que cuando llegue el momento de la provocación, todos debemos deshacernos de nuestras actitudes y pensamientos desobedientes en el desierto de la fe. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿hicieron qué? Sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra desobedecer se explica como incredulidad en el versículo 19. Está escrito que la desobediencia es incredulidad. Si tenemos fe, llegamos a obedecer. Los que aman a Dios obedecen la palabra de Dios. Debido a que no aman a Dios, desobedecen. Y debido a que no creen en Dios, desobedecen. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿En dónde no pudieron entrar? No pudieron entrar en el reino de los cielos. En el tiempo de Moisés, reposo significaba entrar en la tierra de Canaán, pero al verlo espiritualmente desde el punto de vista de una parábola, la tierra de Canaán representa el reino de los cielos, ¿verdad? Ellos no pudieron entrar en el eterno cielo porque desobedecieron. La Biblia explica claramente que los que desobedecen son los que no creen. Hoy, pensemos en este asunto a través de la vida de Jesús. ¿Qué piensan sobre la vida pública de Jesús en esta tierra? Cuando vino a esta tierra, ¿dijo todo lo que quiso? ¿Hizo lo que quería hacer y no hizo lo que no quería? Las cosas que Jesús hizo cuando estaba en este mundo son verdaderamente importantes. Veamos un versículo más en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús dijo, no he hablado por mi propia cuenta. Todo lo que hizo Jesús, incluyendo su enseñanza y predicación, no fue por su propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién le ordenó? El Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él habló las palabras dadas por el Padre y enseñó todo lo que el Padre le había ordenado. Jesús dijo, no he hablado mis propios pensamientos, ni mis propios juicios. Mi Padre del cielo me enseñó lo que tenía que hablar y lo que tenía que enseñar. Hermanos y hermanas,
Cuando predicamos a la gente, ¿predicamos nuestros propios pensamientos y opiniones? Cuando predicamos, ¿las palabras de quién predicamos? Predicamos las enseñanzas de Dios. Aquí podemos confirmar que la vida que Jesucristo vivió no era una vida de su propia voluntad, sino una vida para obedecer todas las enseñanzas, las palabras y la voluntad de Dios. Debemos entrar en el eterno reino de los cielos. Para ello, debemos tener una fe obediente, no un corazón desobediente, como los israelitas que desobedecieron a Dios, se quejaron y murmuraron en el desierto 40 años. No debemos permitir que el espíritu de desobediencia entre en nosotros, sino debemos tener el espíritu de obediencia de Cristo morando en nosotros, para que podamos ir por donde quiera que Él nos guíe y mostrar la gloria del Padre y la gloria de la Madre y la gloria del reino de los cielos como los hijos de Sión. Hoy estamos aprendiendo las palabras de la verdad. Aprendemos sobre el día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo y también sobre la Nueva Jerusalén. ¿Por qué aprendemos todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo final? La razón por la que estudiamos ansiosamente la palabra de Dios es para obedecer la palabra, aprender la obediencia. Es por eso que hemos estado estudiando todo esto. Hemos aprendido muchas palabras de la verdad. Es todo para obedecer. ¿Por qué oramos? Para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué predicamos? También es para obedecer la palabra de Dios. Hay dos caminos frente a nosotros: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Hay personas que van al camino del cielo, donde hay paz eterna, y hay personas que van al camino del infierno, donde está el eterno lago de fuego. Debemos llevar vidas hermosas de obediencia, para que la puerta del eterno cielo pueda abrirse ampliamente ante nosotros. Espero que lleguemos al eterno reino de los cielos teniendo una fe hermosa y llena de gracia para seguir al Cordero, el Espíritu y la Esposa, por donde quiera que nos guíen. Con esto quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.